Una vez que hemos visto en el capítulo anterior cómo se modela un proceso secuencial mediante Graphed y cómo se implementa en software de LabVIEW mediante la máquina de estados, en el presente capítulo veremos algunas consideraciones, mejoras y alternativas a las soluciones dadas en el vídeo anterior. Concretamente, veremos 4 cosas. La primera, veremos cómo hacer el Graphed interactivo, cosa que ya dejamos preparada en el vídeo anterior. Una de las posibles maneras de desactivar las salidas al parar el programa. ¿Qué diferencia hay entre la activación por flancos y por nivel de las entradas y qué posibles repercusiones puede tener sobre el comportamiento del programa? Y una nueva manera de resolver el combinacional de salida de la máquina de estados. Partiendo de la situación en la que quedamos en el vídeo anterior, y habiendo comprobado que las salidas se nos activan de acuerdo con la secuencia que habíamos propuesto, cabe preguntarnos por qué mejoras, qué opciones, qué alternativas tenemos a hacer las cosas. La primera mejora que se nos puede ocurrir es que el Graphed sea interactivo y que podamos ver en qué etapa nos encontramos en todo momento. Para eso ya dijimos que las etapas las habíamos puesto como LEDs que se podrían activar. En este caso resulta muy sencillo, puesto que cuando estamos en la etapa 1 se nos enciende el E1, pues simplemente tendríamos que hacer esta conexión. Cuando estamos en la etapa 2 tenemos esta, y cuando estamos en la etapa 3 tendríamos que hacer esta conexión. Si no coincidieran exactamente el E1, el E2 y el E3 con las etapas E1, E2 y E3, habría que estudiarlo un poco más, pero en este caso no es un gran problema. La etapa E0 se nos tiene que encender en la etapa 0, por lo tanto tenemos que cablear esto a verdadero, la etapa 0 a verdadero desde E1, la etapa 0. Pero nos vuelve a surgir el problema de siempre. Este túnel tenemos que cablearlo en todas las etapas. En el resto de etapas, ese túnel tiene que estar cableado a falso, ¿no? Porque E0 no se tiene que encender. Y con esto ya tendríamos cableados los 4 casos y comprobaríamos que funciona correctamente. Estamos en la etapa E0, esto sigue funcionando porque lo hemos quitado. Con un flanco negativo vamos a la E1 y se nos enciende el E1. En el siguiente flanco vamos a la E2 y se nos enciende el E2. En el siguiente flanco L3 se nos activa la salida L3. En el siguiente flanco volvemos a E1 tal y como dice el Graphed. En este caso ya podríamos eliminar este indicador que habíamos puesto para saber en qué etapa estábamos. Yendo al diagrama de bloques, borrar con control V los cables que quedan desconectados. Un problema que se nos plantea aquí es el siguiente. Cuando hemos parado el programa, nos quedan activadas estas salidas. Esto, en un caso absolutamente teórico o simulado como es este, no es ningún problema, por cuanto en el momento que volvamos a poner en marcha el programa, automáticamente volvemos a la situación de partida. Pero en un caso real, en el que por ejemplo activáramos a través de una tarjeta de adquisición de datos unas salidas reales como L1, L2, L3, lo que ocurriría es que esas salidas quedarían activadas en el momento que paráramos el programa. Y si no tenemos ninguna posibilidad de desconectarlas por hardware, nos quedarían activadas. Luego a veces nos puede interesar que esas salidas se nos desactiven cuando paremos el programa. Para esto hay varias alternativas. Vamos a ver una sencilla aquí porque otras pasarían por tener conocimiento de la estructura sequence, que todavía no hemos visto, o por trabajar con variables locales o con propiedades de nudo. En este caso lo que podríamos hacer es lo siguiente. Para cada una de las salidas, en este caso E3, L3, E2, L2, E1, L1, realmente es la misma, ¿eh? Lo que podríamos hacer era intercalar
desde la paleta comparación una función select en el que activaríamos con el botón de stop. Bien. Si no activamos el botón de stop, lo que enviamos es la salida correspondiente al secuencial que estamos haciendo. Y si activamos el botón de stop, es decir, cuando sea verdadera esta condición, lo que ponemos es una función que sea 0, es decir, que sea false, para enviar a la salida. Y esto tendríamos que hacerlo por cada una de las salidas que tengamos del bucle. Cuando ejecutemos esto ahora, el sistema seguirá funcionando exactamente igual, pero cuando demos al pulsador de parar, todas estas opciones nos tienen que ir a 0, no tiene que quedar activada ninguna. Efectivamente, se produce una especie de reseteado cada vez que pulsamos el botón de stop. Y en el momento que volvamos a arrancar el programa, vuelve a hacer la secuencia tal como queríamos. Otro asunto interesante de tratar son las condiciones de transición, que a veces pueden ser por flancos, flanco ascendente, flanco descendente, aquí hemos utilizado un flanco descendente, o por nivel. En este caso hemos utilizado siempre la misma condición para pasar de una etapa a la siguiente. De 0 a E1 flanco descendente en M, de 1 a E2 lo mismo, de 2 a E3 lo mismo y de 3 a E1 lo mismo. Siempre que tengamos etapas a las que se entra y se sale con la misma condición, siempre es necesario utilizar o un flanco positivo o un flanco negativo. Hemos visto que aquí esta opción nos ha funcionado. Si hubiéramos configurado esto como un flanco positivo, es decir, como un latch when press, esto seguiría funcionando exactamente igual, pero ahora la transición se produciría justo en el momento de pulsar M, no cuando soltamos. Pero seguiría funcionando exactamente igual. Lo que pasa que ahora lo que estaría mal sería esta anotación de aquí. En vez de M con flecha hacia abajo, sería M con flecha hacia arriba. Lo que no funcionaría es lo siguiente. Si nosotros esto lo configuramos como un pulsador normal y corriente, como hay muchos elementos en la vida real, vamos a ver qué ocurriría. Lo que ocurriría es que mientras pulso, está constantemente cambiando de etapa, hasta que suelto y automáticamente se me ha estacionado, entre comillas, en una etapa. Esto es porque estamos dando un nivel y mientras hay nivel, ahora aquí sería la misma condición de transición, es decir, sería M pero sin ninguna flecha ni hacia arriba ni hacia abajo. Y como tenemos, mientras tengamos M, pues estamos teniendo transiciones. Luego, en este caso, siempre que tengamos la misma condición de entrada y de salida a una etapa, esta y esta, por ejemplo, para E1, pues esto no va a funcionar bien. Tenemos que en este caso siempre utilizar flancos. Vamos a volver a la opción de flanco negativo, latch when release. Cuando soltamos, y así sucesivamente. En el vídeo anterior ya dijimos que una máquina de estados tiene una parte secuencial, que la resolvemos aquí, con la sucesión de etapas, y una parte combinacional que es la asignación de salidas. A mí me parece, y esto es una opinión personal, habrá gente que le guste tal y como está definida así la máquina de estados, que lo conveniente es siempre tener todas las entradas fuera
de la estructura case. Esto es inevitable si además una de las entradas se tiene que utilizar en más de un caso. Y como mucho, tener dentro aquí la combinación de entradas en esta parte, la combinación de entradas correspondiente a la transición que queremos efectuar en cada uno de los casos. Eso depende de lo complicado que sea para evitar tener aquí fuera muchas funciones digitales. Pero lo que sí que, desde mi punto de vista, es muy conveniente es separar claramente la parte secuencial de la parte combinacional que tenemos en la salida. Aquí, si tuviéramos muchas salidas, tendríamos bastantes túneles y las posibilidades de error pues parece que aumentan. A mí me gusta resolver esta parte combinacional de otra manera, que no es que vaya a producir menos código, pero me parece que es un poco más ordenada y que simula más el comportamiento de un PLC, que es el aparato que por excelencia resuelve secuenciales. Para ello voy a reorganizar todo el diagrama de bloques un poco con el fin de dejar espacio aquí suficiente para agregar funciones. A partir de aquí lo que podemos hacer es averiguar en la etapa que nos encontramos haciendo una comparación con la siguiente función. Si el valor que tenemos aquí, es decir, en la etapa que nos encontramos es la 3, esto es verdadero, y si es verdadero, si no tenemos pulsado el botón de parar, lo metemos aquí y este verdadero nos va a aparecer aquí y se nos va a activar E3 y L3. Y tenemos que repetir esto para cada una de las salidas. Para cada una de las etapas. Y luego tendremos que hacer las combinaciones o correspondientes en función de si una salida está activada en más de una etapa. En este caso, como es muy sencillo, no va a hacer falta hacer todo esto. Esta será para la etapa 2. 1, la 0. Si estamos en la etapa 2, se nos tienen que activar E2 y L2. Si estamos en la etapa 1, se nos tienen que activar E1 y L1. Y si estamos en la etapa 0, se nos tiene que activar solamente E0. En este caso, nos ha quedado todo, no es que tengamos menos código, pero nos ha quedado todo, desde mi punto de vista, un poco más ordenado. Las salidas fuera de la estructura case todas las entradas fuera de la estructura case y todas las salidas también. Y todo el combinacional que tenemos que hacer para activar las salidas también. Y aquí lo único que tendremos es las condiciones de transición, la resolución del secuencial. Es decir, estas secuencias que tenemos aquí. Como mucho, aquí podríamos meter dentro las condiciones de transición de llegada a cada una, de transición de una etapa a la otra, tomando desde estos túneles y haciendo las combinaciones lógicas necesarias. Ya veremos esto en algún vídeo más adelante con algún ejemplo un poco más complicado y que se pueda visibilizar todo esto. Si todo ha ido bien, aquí esto tiene que funcionar de nuevo correctamente. Estamos en la E0, efectivamente vamos a la E1, se nos enciende L1, siguiente flanco negativo vamos a la E2, se nos enciende L2, E3, L3 y volvemos a E1. Y cuando paramos, como consecuencia de estas funciones select, lo que hacemos es que cuando aquí pongamos un 1, la información que nos va a aparecer a la salida va a ser
este false, con lo cual se nos va a desactivar todo. Con eso creo que queda más o menos explicado todo lo referente a cómo podemos hacer un secuencial, en este caso bastante sencillo, y a partir de aquí intentar hacer cosas un poco más complejas. Por ejemplo, la primera cosa que podríamos hacer es que alguna de estas etapas, alguna o más de una, o todas, fueran temporizadas. Pero para eso tendríamos que ver antes lo relativo a las funciones de los que disponemos en la paleta de funciones timing. En los próximos vídeos espero que podamos estudiar esto y volver sobre este ejemplo para ver etapas temporizadas. Muchas gracias.